hay momentos que pasan durante un live y que se olvidan apenas termina la transmisión. Pero también existen esos pequeños segundos que, aunque duran muy poco, terminan convirtiéndose en uno de los temas más comentados porque dejan a todo el mundo diciendo exactamente lo mismo. ¿Acaban de decir lo que creo que dijeron? Y eso fue precisamente lo que ocurrió durante este intercambio entre Jimin y Jungkook. No fue una gran declaración, no fue una conversación larga ni algo planeado. De hecho, probablemente esa espontaneidad es lo que hizo que llamara tanto la atención. Porque cuando ambos están relajados, hablando sin filtros y respondiéndose de manera natural, muchas veces terminan soltando comentarios que los hacen reír incluso a ellos mismos antes de darse cuenta de que hay miles de personas escuchándolos. Todo comenzó de una manera aparentemente inocente. Estaban hablando sobre la posibilidad de encontrar un nombre para su dúo, y la conversación avanzaba de forma completamente casual. En medio de eso, Jimin comentó que deberían elegir un nombre un poco sexy. Ya desde ese instante, se podía notar que la conversación estaba entrando en un terreno más juguetón. No era una sugerencia seria ni una propuesta formal. Era claramente una broma lanzada para hacer reír. Pero lo interesante es que Jungkook no dejó pasar la oportunidad y respondió inmediatamente con Jimin Sexy. Jimin, lejos de cortar el juego, siguió la dinámica respondiendo Jung Sexy. Después Jungkook remató simplemente con Sexy. Y fue ahí cuando ambos terminaron riéndose mientras Jimin soltaba un apresurado «Lo siento» y «Me disculpo con todos». Si alguien ve únicamente la transcripción podría pensar que no tiene nada de especial. Pero quienes vieron el momento completo saben perfectamente por qué generó tantas reacciones. Porque no fue solamente lo que dijeron, fue cómo lo dijeron. Fueron las risas inmediatas. Fue la rapidez con la que ambos entendieron el juego que estaban construyendo. Fue esa reacción instantánea de vergüenza divertida que apareció apenas se dieron cuenta de que acababan de decirlo frente a una audiencia enorme. Y aquí es donde entra la parte que muchos seguidores comenzaron a analizar después. Varias personas señalaron que el intercambio parecía estar relacionado con el juego de palabras que puede formarse utilizando partes de sus nombres junto con los términos Sokcheon y Sokshi, conceptos que algunas personas asocian con una tendencia coreana relacionada con tipos de compatibilidad. Dentro de esas interpretaciones, Sokcheon suele relacionarse con un enfoque más emocional o apasionado, mientras que Sokshi se asocia con un enfoque más práctico o intelectual. Lo que llamó la atención fue que al combinar ciertas partes de los nombres de Jungkook y Jimin, se generan sonidos muy similares a esos términos. Por eso muchas personas consideran que la razón por la que ambos comenzaron a reír inmediatamente no fue únicamente porque estaban diciendo la palabra sexy. La teoría que circuló entre muchos seguidores es que ambos entendieron instantáneamente el doble sentido que podía formarse a partir de ese juego de palabras. Y precisamente porque entendieron la referencia, la conversación se volvió todavía más graciosa para ellos. Lo que hace interesante este momento es que no parece algo preparado. De hecho, da la impresión de que ocurrió demasiado rápido como para haber sido planeado. Fue una cadena de respuestas espontáneas, donde uno siguió la broma del otro sin detenerse a pensar demasiado. Y es precisamente esa espontaneidad la que terminó provocando las risas. Porque cuando las bromas son preparadas, suelen sentirse más controladas. Aquí ocurrió exactamente lo contrario.
Todo parece desarrollarse tan rápido que da la sensación de que ninguno tuvo tiempo de filtrar lo que estaba diciendo antes de que las palabras salieran de su boca. Y si algo llamó especialmente la atención fue la reacción posterior, porque una vez que terminaron de reírse, apareció ese momento de ligera vergüenza que hizo que la situación resultara todavía más divertida para quienes estaban viendo el live. Jimin disculpándose entre risas mientras Jungkook seguía sonriendo, fue precisamente lo que hizo que muchas personas sintieran que ambos acababan de darse cuenta del doble sentido que acababan de crear delante de todos. Lo curioso es que para muchos seguidores este tipo de situaciones no resultan completamente nuevas cuando se trata de ellos dos. No porque estén constantemente haciendo comentarios de este estilo, sino porque en más de una ocasión se les ha visto iniciar una broma inocente que poco a poco termina adquiriendo un significado más ambiguo debido a los juegos de palabras o a la manera en que se responden mutuamente. Y en varios de esos momentos la reacción suele ser parecida. Primero dicen algo sin pensarlo demasiado, después entienden completamente la implicación del comentario y finalmente terminan riéndose de su propia ocurrencia. Esa secuencia fue precisamente lo que hizo que este momento se volviera tan comentado. Porque no se sintió como una conversación ensayada, ni como un intento de provocar reacciones. Se sintió como dos personas siguiendo una broma, hasta que de repente ambos entendieron exactamente hacia dónde había ido el comentario. Y cuando eso ocurrió, ya era demasiado tarde para retirarlo porque millones de personas lo habían escuchado. También hay otro detalle que muchas personas destacaron después del live: la velocidad con la que ambos se entendieron. No hubo necesidad de explicar el chiste, no hubo pausas incómodas, no hubo momentos de confusión. Uno decía una frase y el otro respondía inmediatamente, siguiendo exactamente la misma línea. Esa rapidez es precisamente lo que llevó a muchos seguidores a comentar que ambos parecían estar completamente sincronizados durante toda la interacción. El juego de palabras se construyó en cuestión de segundos porque los dos estaban entendiendo perfectamente el tono de la conversación. Por eso este momento terminó llamando tanto la atención. No porque fuera una conversación explícita ni porque dijeran algo extraordinariamente escandaloso. Lo que captó el interés de tanta gente fue la combinación de varios elementos, ocurriendo al mismo tiempo. La palabra sexy apareciendo repetidamente en medio de la conversación, el posible juego de palabras relacionado con Seokjong y Seokji, las risas inmediatas, las disculpas improvisadas de Jimin y la evidente sensación de que ambos acababan de darse cuenta de que la broma había llegado mucho más lejos de lo que probablemente esperaban cuando comenzó la conversación. Y al final, quizás eso es precisamente lo que hace que este tipo de momentos se vuelvan tan memorables, porque ocurren de manera completamente espontánea. No hay preparación, no hay guión, no hay tiempo para pensar demasiado. Simplemente están hablando. Uno responde al otro, la broma empieza a tomar forma, y cuando finalmente ambos entienden el doble sentido que se acaba de crear, lo único que pueden hacer es reírse. Y fue exactamente esa mezcla de espontaneidad, rapidez, complicidad en la conversación y vergüenza divertida lo que convirtió unos pocos segundos de live en uno de los momentos que más comentarios generó entre quienes estaban siguiendo la transmisión.